Buenas tardes. Seguimos con nuestro ciclo dedicado a la música y su relación con el mundo religioso. Y esa relación entre ambos mundos, el religioso y el estético musical, donde más han llegado a esa compenetración es precisamente en el ámbito litúrgico. Y para hablar del ámbito litúrgico y de la música, de ese ensamblaje e incluso de identificación, pues tenemos con nosotros a Eduardo Gregorio, zaragozano, dedicado a la música toda su vida. Además de pianista, maneja muy bien el mundo del órgano. Es musicólogo también, que es un teórico de la música, una filosofía de la música sería. Y he descubierto una faceta en él, que es también restaurador y constructor de órganos, ¿eh? Que es una faceta que siempre despierta, porque eso de poder hacer que unos metales o unos trozos de madera luego den unos sonidos tan geniales, pues eso siempre nos deja con esa sensación de encantamiento, ¿no? De sentido mágico. Él también ahora está estudiando teología. O sea que la música parece que también le ha llevado a esa sensibilidad de pregunta y de interrogación por lo que es el mundo de la fe. Pues vamos a disfrutar mucho con Eduardo. Le agradezco mucho que nos dijera que sí para participar en este ciclo y anuncio también que como el próximo día ya es el último momento de este ciclo de la música, ya se interrumpe porque en el mes de diciembre este año las fiestas coinciden de tal manera que es prácticamente imposible poder prorrogar nuestro ciclo hasta la Navidad. Y después de la Navidad, de nuevo, recuperamos el ritmo normal de nuestros ciclos y haremos uno dedicado al pensamiento social del cristianismo, de qué sentido tiene el comportamiento público, social, político y económico de la fe cristiana, y el otro que lo dedicaremos, como hacemos desde hace ya unos años, a la Biblia, pero que este año, en lugar de dedicarlo a una lectura encomendada a personas no especialistas, este año se lo hemos encomendado a buenos y grandes especialistas de la Biblia para que nos hablen de algunos libros, en concreto del libro de Job, del libro de Isaías, la tercera parte, que sería el libro de la consolación, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan y el libro de Jonás. Esos 5 conformarán este año nuestro paso por el mundo de la Biblia. Eduardo, de nuevo, muchas gracias. Perdona que me haya prolongado un poco y tienes ya tu micrófono preparado y nuestros oídos también dispuestos a escucharte. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, don José. Bueno, pues a ver, voy a empezar la conferencia. No es un tema sencillo, hay veces que es un poco arduo. Voy a ir de lo general a lo más particular. Entonces, bueno, ya lo ha dicho don José, yo soy más músico que liturgista y más liturgista que teólogo. Entonces, pido disculpas ya de antemano si hay algún término que está un poco desafinado. Entonces, hay momentos que voy a meter alguna cuña con un tono de humor, pues para que este tema pues no sea tan áspero, pero en realidad es muy bonito. Entonces, estos puntos de humor los digo con todo el respeto del mundo, por supuesto. Bueno, pues para comenzar voy a empezar con el texto del Sacrosanctum Concilio, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Y para que nos hagamos una idea, es como la Constitución de la Iglesia, ¿no? Como la Constitución en España, pues la Constitución en la Iglesia. Y empiezo en el punto 112, que dice: la tradición musical de la Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras,
constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Bueno, vamos a ver. Al principio, tradición musical de la Iglesia Universal. Luego hablaremos del término tesoro sacromusical, porque es un aspecto muy importante. Luego también nos dice que en la liturgia el canto está unido a las palabras. Es decir, no puede haber una desconexión entre la música y lo que se está diciendo. En muchos puntos estéticos, a lo largo de la historia de la música, se habla si la música es la sierva de la palabra o la palabra es la sierva de la música. En este caso, la música está al servicio de la palabra, de lo que se está diciendo. Hay una frase que lo tienen en la hoja, que sale en las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Liturgia, que sale una frase que es muy clarificadora. No se canta en la liturgia, se canta la liturgia, que es un aspecto muy diferente. Prosigo. En efecto, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura como por los santos padres, los romanos pontífices, los cuales en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. Bueno, tenemos dos documentos que no he citado en la bibliografía, pero que sí que dan todos los pies a la construcción de toda la música en el Concilio Vaticano II, que son el motu proprio y el trale solecitudine. Es difícil de pronunciar. Bueno, la música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico. Yo aquí lo de arte auténtico lo pondría con interjección. Pues podemos ver que hay ciertas músicas que el concepto de arte no se termina de ver. Evidentemente, la música en la liturgia sí que tiene un punto de funcional, porque evidentemente tiene que acompañar a la palabra, pero nunca podemos dejar que esa funcionalidad robe la parte artística. Arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades. Por tanto, el Sacrosanto Concilio, manteniendo las normas y preceptos de la tradición y disciplina eclesiástica y atendiendo a la finalidad de la música sacra, que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles, establece lo siguiente. 2 puntos. Bueno, aquí también en las mismas conclusiones se decía que la música en sus diversas formas de expresión es consustancial a la liturgia. La finalidad de la música litúrgica, es la misma de la liturgia. Desatender la primera es empobrecer toda la celebración. Bueno. Aquí. No. Ahí. La acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente, con canto, y en ellos intervienen ministros sagrados y el pueblo participa activamente. Bueno, aquí destacamos lo del canto y la participación de la asamblea. Es imprescindible que cada ministro realice su papel y que la asamblea también participe en ella. Sigo con el punto. Consérvese, con el 114, consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra. Bueno, aquí me paro
y vamos con esto. ¿Qué es el tesoro de la música sacra? Pues es el conjunto de toda la música que se ha compuesto para la liturgia desde el comienzo de la Iglesia hasta la actualidad. En todo este repertorio tenemos todo el gregoriano, tenemos toda la polifonía que se ha escrito, tenemos toda la música instrumental que ha servido también con el órgano y también instrumentales con los ministriles para tocar en la liturgia. Juan Pablo II también ha comentado que, claro, el tesoro musical se tiene que usar y se tiene que emplear en la liturgia, pero evidentemente hay ciertos puntos que hay que tener en cuenta. Hay músicas que de puro viejo la asamblea no entiende, entonces quedarían excluidas de su uso. Incluso también obras artísticas que de puro moderno, pues tampoco las entiende la asamblea. Entonces se tiene que manejar dentro de un lenguaje que el pueblo pues lo asimile y lo entienda como una ayuda a expresar la palabra. Claro, aquí entendemos también con todo este repertorio que la Iglesia ha servido de mecenas y se ha preocupado siempre de que haya muy buena música, muy buenos compositores a lo largo de toda la historia para el servicio de este fin, de la liturgia. Continúo. Foméntese diligentemente las escolas cantorum, sobre todo en las iglesias catedrales. Los obispos y demás pastores de almas procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto toda la comunidad de los fieles pueda aportar la participación activa que le corresponde a tenor de los artículos 28 y 30. Bueno, esta es la parte más complicada. Bueno, 28. Las celebraciones litúrgicas, cada cual ministro o simple fiel al desempeñar su oficio hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Bueno, aquí no tengo nada que añadir, pero en el 30 sí. Para promover la participación activa se fomentarán aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que esta es la participación que tiene que hacer la asamblea. Hacer las respuestas. Muy bien. Y aquí empieza la disquisición. A ver, las respuestas normalmente se hacen rezadas. ¿Por qué no se hacen cantadas? La salmodia. Las antífonas. ¿Qué es eso de las antífonas? Las antífonas, la antífona de entrada, la antífona de ofertorio, la antífona de comunión. Luego ahondaremos en este punto. Luego los cantos y también las acciones y gestos y posturas corporales. Bien. Y un silencio sagrado. Es decir, que tanto música es la música como el silencio, porque por el silencio también nos habla Dios. Entonces, porque no se cante un canto en un momento dado, pues no aparece ninguna grieta en la cúpula ni se va a caer, o sea que no pasa nada. Bueno, continúo. Ya con este documento he terminado, que es lo más complicado, pero quiero hacer hincapié en todo lo que he dicho antes, porque si no entendemos la relación entre la música y la liturgia, no se va a comprender lo que voy a explicar después. Ahora voy con la instrucción sobre música sacra y bueno, van a ser unos poquitos puntos y luego ya va a ser todo más continuo, con preguntas para ir respondiendo yo sobre la marcha. Bien, el punto 6. Que se observen bien el sentido y la naturaleza propia de cada arte y de cada canto.
que los textos que por sí mismos requieren canto se canten efectivamente, empleando el género y la forma que requiera su propio carácter. Bueno, aquí me gustaría hacer hincapié en un artículo que leí hace ya bastantes años, que cada canto se podía someter a un triple juicio. Yo creo que debemos de hacer, aunque no seamos expertos ni en música, ni en liturgia, ni en literatura, en que un canto tiene que superar estos 3 puntos. Musicalmente tiene que ser bueno, incluso artístico. Luego, el segundo punto sería la letra. La letra tiene que ser principalmente de las Sagradas Escrituras y, si no es posible, la poesía tiene que estar bien hecha. Y el tercer punto es que ese canto sea litúrgicamente aceptable y que sea aplicable a algún momento determinado. Lamentablemente, si cogemos el Cantoral Litúrgico Nacional, el libro este verde gordo que normalmente está por las sacristías, pues vemos que hay muchos cantos que no aprobarían uno o dos de estos puntos, o incluso algunos ni los 3. Entonces, bueno, yo lo pongo pues como aviso. Bueno, continúo. En la selección de partes que se deben cantar se comenzará por aquellas que por su naturaleza son de mayor importancia. En primer lugar, por aquellas que deben cantar el sacerdote o los ministros con respuestas del pueblo, o el sacerdote junto al pueblo. Se añadirán después, poco a poco, las que son propias del pueblo o solo del grupo de cantores. También tenemos que entender que este documento aparece justo después de la implantación del Concilio Vaticano II, cuando toda la asamblea empieza a cantar en la Iglesia. Entonces se empieza a educar poco a poco a todo el pueblo. Bueno, continúo. La Iglesia no rechaza en las acciones litúrgicas ningún género de música sagrada, con tal que responda al espíritu de la misma acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes, y no impida la debida participación activa del pueblo. Bueno, yo aquí me he acordado porque intento hablar en general. Claro que mi oficio como organista, pues siempre el órgano está en primer lugar, ¿no? Pero también estoy pensando en los grupos de guitarras, estoy pensando en otros grupos instrumentales, ¿no? Y también ha habido años que he estado en grupos de guitarras, pues en la confirmación, y me acuerdo que había un fallo que hay que tener muy en cuenta. Y es que muchas veces con los grupos de guitarras queda precioso, se trabaja mucho y muy bien, pero no termina de participar la asamblea. Entonces habría que plantear aquí muy bien los objetivos. ¿Cuál es el objeto del grupo de guitarras? El hacer como si fuera una escola con guitarras o panderetas o lo que fuera, o el apoyar el canto del pueblo. Entonces, ojo con los objetivos porque podemos fallar. Entonces, nada, simplemente eso. Bueno, y aquí vamos a empezar con el tema caliente. Sin embargo, para la misa cantada y por razones de utilidad pastoral, se proponen aquí varios grados de participación. A fin de que resulte más fácil, conforme a las posibilidades de cada asamblea, mejorar la celebración de la misa por medio del canto. El uso de estos grados de participación se regulará de la manera siguiente. El primer grado puede utilizarse solo. El segundo y el tercer grado no serán empleados íntegra o parcialmente, sino con el primer grado. Así, los fieles serán siempre orientados hacia una plena participación en el canto. Y entonces ahora lo del primero, segundo y tercer grado, pues lo vamos a ver. A ver. ¿Dónde está? No.
más o menos. Sí. Bueno, tenemos en la primera columna los ritos de entrada, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, pero se refiere al primer grado. Y entonces en el primer grado lo sorprendente es que tenemos el saludo del sacerdote, la oración, las aclamaciones al Evangelio, la oración sobre las ofrendas, el prefacio con su diálogo y el santo, la doxología final del canon, la oración del Señor, el Padre Nuestro con su munición y embolismo, la Pax Domini, la oración después de la comunión y las fórmulas de despedida. Ahí va, sorpresa. ¿Y dónde está la entrada? ¿Y dónde está el ofertorio y la comunión? Pues igual es que empezamos al revés. Claro, aquí nos encontramos, claro, yo no tengo una cámara para estar en misa simultánea en todas las parroquias de Zaragoza, pero muchas veces aquí va por el presidente, por el sacerdote, pues no se canta. Evidentemente yo no digo de cantar todo esto, pero yo creo que sí que se podría intentar. Una cosa es el sacerdote de 90 años que justo le viene para agarrarse al altar y decir la misa, y otra cosa pues son pues, otros sacerdotes que sí que podrían hacerlo, pero por otras razones pues no lo hacen. Entonces yo invito a que poco a poco pues esto pues se vaya solucionando. Pues estáis en vuestras pequeñas comunidades, con lo cual estáis en familia. Y entonces, pues poquito a poco, si hay algún error, pues la comunidad también pues lo sabe perdonar. Entonces, eso, se puede ir empezando poquito a poco, pues introduciendo ciertas partes. Luego, hemos dicho que el segundo grado tendría que ir con el primero. Y en el segundo grado tenemos el Señor ten piedad, el Gloria, el Cordero de Dios, el Credo, la oración de los fieles. Bueno, a ver, yo tengo que decir que tendrá que ser la primera vez que acompaño el Credo, porque no lo he acompañado aún. Pero el Kyrie, el Gloria y el Agnus Dei muchas veces. La oración de los fieles, pues no se suele usar. ¿Y dónde está la entrada a la comunión y el ofertorio? Tampoco aparecen. Bueno, pues vamos a seguir buscando. Vamos a ir al tercer grado. Tercer grado, los cantos procesionales de entrada y de comunión. Ah, por aquí aparecen. El canto después de la lectura de la epístola, el aleluya antes del Evangelio, el canto del ofertorio y luego las lecturas de la Sagrada Escritura. Bueno, pues entonces, con este plano podemos intentar ya organizar todos los cantos de nuestra comunidad, de nuestra parroquia. Y entonces, claro, aquí la tarea pues es del sacerdote, es de los cantores, es del pueblo que tiene que cantar. Y entonces, bueno, pues esto requiere una organización. Porque claro, tampoco, ya me voy saltando a las preguntas de después, pero no se puede cantar tampoco todos los domingos. Habrá que discriminar y habrá que pensar, no es lo mismo cantar el domingo de Resurrección o el día de Navidad que un domingo de ordinario, que un domingo de Pascua o una solemnidad. Entonces, me puedo estructurar un calendario de decir, pues en tal tiempo se va a cantar esto, esto, esto y lo otro. En Cuaresma, pues en vez de cantar este es el sacramento de nuestra fe, pues voy a cambiar y vamos a hacer este es el misterio de nuestra fe, por ejemplo. Entonces, bueno, para eso es toda la liturgia, para ir también diferenciando los tiempos litúrgicos. Y también para eso nos van a servir los cantos. Por ejemplo, hay un punto que ahora no me acuerdo si aparece en el misal romano o aparece en la instrucción de música sacra, que el órgano no se puede tocar a solo, solamente se puede utilizar para acompañar los cantos en Adviento, en Adviento y en Cuaresma. Y dices, bueno, pues igual podemos aprovechar pues, para tocar el ofertorio a solo en el resto de tiempos y en el Adviento y en la Cuaresma, pues vamos a poner un canto en el ofertorio, por ejemplo.
se puede utilizar. Y entonces de esa forma diferenciamos los tiempos. Bueno. Luego hay una razón en el cursillo de este verano. Hubo una razón, la verdad es que me parece un poco, espero que no sea así, de por qué no se cantaba muchas veces el primer grado y solamente se metía tiempo en lo que era el segundo y el tercero, porque el cantar un canto de entrada no requiere tiempo. O sea, es desde cuando entra hasta cuando se acomodan ya los ministros en el altar, con lo cual no retrasas la marcha de la iglesia, de la misa. En la comunión el canto dura lo que dura la comunión, con lo cual no aumentas la duración de la misa. Entonces, eso, que no sea por la duración. Bueno, aquí tenemos ya nos vamos acercando hacia el final de lo que es la charla. Tenemos una diferencia entre lo que serían los cantos de ordinario y los cantos del propio. Los cantos del ordinario son los cantos que son invariables durante todos los tiempos del año. Y entonces en ellos, o sea, para entendernos, son la misma letra. No cambian. Está el Señor ten piedad, el Gloria, el Credo, el Santo, el Padre Nuestro y el Cordero de Dios. Normalmente cuando un compositor hace una misa, pues el Padre Nuestro no lo compone. Y el Credo solo en las misas grandes. Normalmente solamente se hace el Señor ten piedad, Gloria, Santo y Cordero de Dios. Pero bueno, ¿qué particularidad tienen estos cantos? Pues estos cantos tienen la particularidad de que no se puede cambiar la letra. Entonces, cuando tenemos unos cantos, sobre todo a veces aparecen estos cantos en misas a veces de niños o de jóvenes, pues, no sé, gloria. Pues, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Pues no sería válido, porque el gloria tiene una estructura y tiene que aparecer absolutamente toda la letra. Evidentemente, sí que se puede hacer variaciones en plan coger una frase y como el Gloria de Palazón, que se canta en muchas parroquias, se coge la frase como a modo de estribillo y luego el resto de la letra se va haciendo salmodiado. Bueno, pues son fórmulas compositivas para que la gente, la asamblea pueda participar y no tenga que hacer todo un gloria con una melodía diferente. También eso se puede hacer en el santo, o sea, coger una frase de estribillo y luego las otras frases que las haga un solista. Pero es condición indispensable en que tiene que aparecer toda la letra. Por ejemplo, un caso que a veces ocurre en las misas de niños se canta el Padre Nuestro, Padre Nuestro tú que estás en los que aman la verdad, y resulta que, bueno, luego sí que hay una estrofa que se hace con la boca cerrada y donde se reza el Padre Nuestro, pero hay otras veces que no se hace. Entonces, nos hemos comido el Padre Nuestro. Claro, hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, vamos con los cantos del propio. Tenemos el canto de entrada, el salmo, el aleluya o tracto. Tracto en los leccionarios aparece como aclamación al Evangelio y se hace cuando no hay aleluya en Cuaresma o en el Triduo Pascual. Luego tenemos el ofertorio y la comunión. Bueno, ¿qué ocurre con estos cantos? Pues que estos cantos varían cada semana o en cada festividad. Y aquí en este punto hay muchísimo trabajo que hacer. En el gradual triplex, bueno, lo he traído aquí pues para que se vea. Pues abramos por donde abramos, funciona como una especie de leccionario, pero con cantos. Y entonces en cada semana del año
aparece un introito, un gradual, que sería el salmo, un aleluya con su versículo o tracto, dependiendo del tiempo, una antífona de ofertorio y una antífona de comunión. En el misal romano, no lo he traído porque pesa bastante, en el misal, además de nueva edición, bueno, en todos, en cada hoja aparece la antífona de entrada y la antífona de comunión. Esas antífonas coinciden perfectamente con la letra que aparece aquí en el gregoriano. Entonces, es una oración pues universal, que normalmente siempre nos la comemos. Las letras de estas antífonas van íntimamente ligadas con las lecturas de ese día. Con lo cual, si nos las comemos, estamos reduciendo todo el mensaje de las lecturas a la mitad. Claro, ¿qué es lo que tenemos nosotros en el cantoral? Pues lo que tenemos pues son todo cantos comodines. Cantos comodines que pueden ser pues letras de las escrituras o pueden ser letras pues poéticas. Pero claro, resulta que cantos de entrada, pues tenemos pues todos juntos bienvenidos, vamos a la casa del Señor. He intentado reunir 4 cantos de entrada que más o menos todos de diferente manera nos dicen lo mismo. Claro, hay veces cuando tienes que colocar los cantos, pues es harto complicado decir cuál va para este domingo. Claro, tenemos revistas, libritos que nos aconsejan pues un canto u otro, pero a veces la diferencia es mínima. Entonces yo la propuesta que hago es, si hago un compositor por aquí, es que la antífona de entrada, la de comunión y en menor medida la de ofertorio se musiquen. Si tenemos en el cantoral, en el libro verde, pues tenemos, no sé cuántos cantos habrá, pero por lo menos unos 600, 700. Pues musicar estas partes supone unas 150 entradas, unas 150 comuniones que se pueden hacer estudiando los textos, pues reducirlo a unas 40 melodías de entrada y 40 melodías de comunión. ¿Por qué no se hace? Buena pregunta. No la voy a responder. Bueno, entonces aquí tenemos una que ya he respondido porque empezamos a construir los cantos al revés. La siguiente, ¿cuáles son las cuestiones que tengo que observar en el ordinario y en el propio? También lo he comentado. ¿Cómo ordenar los cantos para que estén contextualizados con los tiempos litúrgicos? Bueno, esto es una cuestión importante. Yo no estoy pensando aquí pues ni en el Pilar ni en Santa Engracia, donde hay pues muchísimos más medios que en cualquier parroquia normal. Pero con pocos recursos sí que podemos enriquecerla. Es decir, en el cantoral tenemos una misa de Tomás de Aragüés, que es la que se conoce todo el mundo. Tenemos otra misa también muy mágica de Palazón, otra de Manzano. Bueno, pues podemos utilizar, decir, bueno, pues para tiempo ordinario y para Adviento y Cuaresma, pues vamos a utilizar pues la de Aragüés. Para solemnidades y para otros tiempos, pues vamos a utilizar otra que sea un poco más alegre, o ya no que sea más alegre, sino que sea diferente, y así pues cambiamos ese espíritu en ese día determinado. Si manejamos 3 misas de autores diferentes, pues bueno, pues podemos enriquecerlo de otra manera mayor, ¿no? Y así también salimos de la monotonía. Eso en cuestión del ordinario. Aquí vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué problemática existe con los cantos actuales? Y he puesto ritmo, melodismo, letra y música. Los cantos actuales, yo lo que percibo como músico, a veces también como compositor, como organista, es que adolecen de una contaminación excesiva del pop.
un excesivo melodismo que requiere unos acordes largos. Eso, para mí, a mi ver, le impide llegar al fondo del significado de la palabra, que estamos con el principio de la conferencia. Luego, en la construcción de los cantos tenemos modo mayor y modo menor, pero ese modo menor intento quitar los tecnicismos musicales, pero a veces es imposible, ¿eh? Entonces, en el modo menor, cuando nos suena triste el canto, quitamos, o sea, no es un modo menor melódico, sino que utiliza un modo menor que se conoce como menor natural o modo antiguo. Entonces, el 80% de los modos menores nos suena, pues eso, como antiguo, como una música hebrea, pero es que resulta que tenemos un montón de cosas más con las que componer. Tenemos el modo mayor mixto, cogiendo las notas del modo menor y aplicándolas al modo mayor. Tenemos no solamente el modo menor de modo de la, sino podemos componer en modo de sol, modo de mi, y componer esas melodías que a la asamblea le resulten fáciles de cantar, pero el órgano con el acompañamiento resolver todos esos problemas. Luego lo veremos con un ejemplo práctico. Y ya voy siendo breve porque enseguida ya voy a tener que empezar a tocar. ¿Qué cantos pongo en la entrada a ofertorio y comunión? Ya hemos hablado. Y esta pregunta es buena. ¿Y dónde está el canto de paz y el de salida? Oiga, se me han olvidado. Bueno, pues lo sentimos mucho, pero canto de paz no lo nombra por ningún sitio. Es decir, la paz no se debería de cantar. Y la salida tampoco nombra prácticamente nada. Lo único que puede hacer creo que hace alguna alusión es que en algunos momentos determinados se cante algún himno o algún canto a la Virgen en momentos determinados. Pero a veces la práctica habitual de siempre poner un canto de final después del Podéis ir en paz es errónea, ¿eh? O se puede dejar el silencio si estamos en Cuaresma o en Adviento, o se puede cantar un canto de vez en cuando, o simplemente que suene el órgano. O sea, en la variación encontraremos el significado de la liturgia. Si lo hacemos siempre igual, no. Luego, ¿cómo puedo yo arreglar? Me he pasado de página y no he pasado de... Aquí estoy. ¿Cómo puedo yo arreglar el aspecto litúrgico musical en mi comunidad? Bueno, algo comentado antes, ¿no? Pues el pensar, sobre todo el pensar. La música en la liturgia no se arregla 10 minutos antes de la misa. Hay que pensar, hay que organizar todo el año litúrgico, aunque sea a grandes rasgos. ¿Qué ordinario canto en cada tiempo? Ya no qué cantos, sino qué partes de la misa voy a cantar en cada tiempo. Y entonces de esa manera voy a diferenciar. O sea, es como el sacerdote. El sacerdote, pues en Adviento lleva unas vestiduras, en Pascua lleva otras, etcétera, etcétera. En cada momento lleva unas. Y en Pascua no es que ella se haya hecho del Real Madrid, es que la vestidura es blanca. Entonces, nosotros eso también lo podemos hacer con la música. Y bueno, ¿y qué ocurre con el Cantoral Litúrgico Nacional? Bueno, pues me perdonarán, pero yo creo que el Cantoral Litúrgico Nacional es erróneo desde su comienzo. Es decir, está bien en el sentido de recopilar un montón de cantos. Hay unos con más gracia, hay otros con menos, pero bueno, hay una variedad y una variedad de estilos. Pero la forma en que se construyó fue el llamar a pues, los compositores litúrgicos de aquellos años y entonces pedirles, pásame 4 cantos, pásame otros 4, tú, pásame 5. Y claro, y así se construyó. Ya vamos por la 3ª edición. En la nueva edición, que por cierto ahora está agotado, sí que ha habido
en los cantos de entrada, en el apéndice, un intento de ir más a lo que serían las antífonas de entrada, al menos en el sentido de los cantos, pero el resto siguen siendo cantos comodines. Yo me quedaría solamente con lo que son los cantos del ordinario. En vez de haber estudiado y haber mandado a los compositores, es decir, usted me hace de la primera semana a la cuarta de Adviento, usted me hace el tiempo de Navidad, usted, etcétera, etcétera. O sea, con las letras que realmente deben de ser. Eso se hace en Francia y se hace en Alemania. Y en España, en los países mediterráneos, pues estamos adoleciendo de lo mismo. En Italia también tienen el mismo problema con el melodismo, cantos comodines, etcétera, etcétera. Y en Portugal lo mismo. Entonces, bueno, pues tenemos que intentar salir de esto. Bueno, y entonces, lo siento por el tema así tan arduo, y vamos a ver, ¿cómo se puede solucionar esto? Yo he hecho un experimento, he compuesto, bueno, estoy empezando a musicar las antífonas, pero la cuestión es demostrar la relación entre la palabra y la música. Entonces, para comenzar, voy a tocar un coral de Bach. No he puesto la letra en alemán, ni tampoco la traducción exacta de cada palabra en cada momento, pero nos lo vamos a imaginar. Entonces, bueno, lo toco una vez. Y bueno, pues eso, he intentado hacerles escuchar la diferencia entre una forma de composición, otra forma de composición, y también que vieran todo lo que se puede hacer con la música, todo aplicado a la liturgia. Y con esto, pues yo ya he terminado. Entonces, dejo ahora, si acaso, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Vale, pues dejamos unos minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues con mucho gusto, si la sé, la respondo. Bueno, pues en primer lugar, un agradecimiento para ti, Eduardo, y queremos manifestártelo con un aplauso. Y en segundo lugar, damos paso a esos minutos que dedicamos siempre a que podamos hacerle las preguntas o los comentarios que queramos hacer. Te pasan el micro. Mejor. Bueno, pues muy bien. Estoy muy de acuerdo en lo que has dicho totalmente, en la participación y naturalmente que la música está de alguna forma afianzando la liturgia. No es al revés, ¿verdad? Pero yo veo que aquí cantamos poco. No es fácil cantar en las parroquias, en el Niño Pilar. La gente no solemos cantar, así como el pueblo vasco canta tremendamente, nosotros no sabemos cantar, o en otras naciones que se ve claramente. Entonces, cuando has dicho del cantoral nacional, no estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. Digo porque, por ejemplo, tú sabes que ha habido una proliferación de autores. Cada uno, lo mejor de ellos es, aquí por ejemplo, las misas baturras dichosas, que cada uno la mejor la que canta el grupo. Entonces, ante esto, esa proliferación que había, luego los coros de los chicos, de las guitarras, muy bien, se lanzó a hacer ese cantoral. Y hubo cantidad de cantos que se pusieron, se dieron, pero se hizo una selección profunda de los cantos. Y se quería proponer sencillamente cada tiempo tiene su canto propio y a poder ser para ser cantados por todos. No se ha logrado. Que es lo bonito que vayas a una parroquia, a otra y puedas entrar en conexión con todo lo que se hace precisamente porque es el mismo canto que se canta en todas partes. Y el cantoral tuvo esa finalidad, de proponer una serie de cantos más o menos sencillos, alguno complicado,
pero se hizo una selección tremenda para ver si era posible que todo el mundo cantase y a poder ser los mismos cantos. Sí, sí, en eso también estoy de acuerdo. O sea, lo que pasa es que yo pienso que sí que se podría hacer un esfuerzo en todos esos cantos que muchas veces son, dentro de cada tiempo, ¿no?, litúrgico, o hay algunos que pueden servir para todos, el poder afinar más, el poder que vaya uno más para un domingo, el otro para dos, o tener esa posibilidad. A ver, yo el canto oral litúrgico, yo lo veo en ese sentido correcto, pues por ejemplo, en San Pablo, el día de San Blas, que viene media Zaragoza allí, pues vale, evidentemente no vas a poner unos cantos que no se sabe nadie, pues pones cantos que se sepa todo el mundo y que los canten en todas las parroquias, evidentemente. Pero yo creo que si no se propone, no se podría, nunca llegaremos a eso, o al menos que la idea esté ahí y que alguien la recoja. Eso es lo que he querido decir. Igual me he pasado un poco con el Cancionero Litúrgico Nacional, pero vamos, que yo echo de menos esa cuestión. ¿Sí, don Jesús? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, es que es difícil, porque en una asamblea quieres que canten, bueno, la que está organizando el coro, pues con pocas personas que tienes junto a ti, y querríamos que la asamblea pues participase, como decía usted al inicio, y que lo traen los documentos de la liturgia también, pues que participen por lo menos con los estribillos, por decirlo más, ¿no?, que son breves, muy cortitos, generalmente se cantan muchas veces. Yo procuro poner cantos que van siempre con el tema de la misa del día, si va el amor, la fe, etcétera, ¿no? Procuro ponerlos. Si los ponemos así y además al coro le gusta, dice la asamblea, no es por culparla, porque yo he hecho muchos intentos de que participe, pero resulta que les dices, pero canten, aunque sea el estribillo, se callan. ¿Y por qué no cantas otros cantos siempre los mismos? Pues les gustaría que cantáramos siempre, no quiero nombrar cantos porque son valiosísimos, pero claro, no para cantarlos todos los días. Mira, si cantara siempre el Cantemos al amor de los amores o el Pescador de hombres y tal, cantaríamos. Pero es que no, hoy habla mucho el Evangelio sobre la fe, pues así como la palabra nos está llegando, refuerza el canto, lo que hemos escuchado. Pero es difícil. Luego otra cosa, yo les digo a los pocos que hay en el coro, ¿y por qué uno de ustedes, el que veo que lleva mejor el ritmo y es animado, ¿por qué no se pone en el ambón? Y aunque sea en el estribillo, mueve a la asamblea. Les cuesta también. En lo que decía el señor, que ha hablado antes, tiene toda la razón. Hay regiones, por ejemplo, en el país que ha nombrado, que cómo se lanzan a cantar y qué bien lo hacen. Pero a mí me cuesta lograr eso y mire que lo intento. Es complicado. Es complicado animar a la asamblea, y luego la realidad es que tenemos unas parroquias, bueno, la realidad que nos toca vivir están muy envejecidas, y entonces pues el que no le falla el oído le falla la voz, y el que no, pues las dos cosas. Entonces, claro, sí, pero bueno, se puede intentar haciendo ensayos antes de la Eucaristía, bueno, o haciendo el animador en el ambón, es una buena forma, y bueno, no desistir. Pues Eduardo, repetimos nuestro agradecimiento. Hemos disfrutado mucho sobre todo con tus intervenciones. Se nota tu formación musical y de organista. Y a todos pues nos convocamos para el próximo martes
en donde haremos un repaso a la historia de la música y a la historia de cómo eso se ha plasmado por escrito con anotaciones para que pudiéramos comprenderla, aprenderla, repetirla e interpretarla. Pues gracias a todos y gracias de nuevo a ti, Eduardo. Muchas gracias.